¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a CNN Invita. ¿Cómo se realizaron estas negociaciones por las plantillas parlamentarias? ¿Hubo polémicas? Claro que hubo polémicas. No hay que solo recordar lo que pasa también con la candidatura de Víctor Manuel Rebolledo en el PPD y si esta se resuelve el próximo miércoles. De eso y todo vamos a conversar con nuestros invitados de esta noche aquí en CNN Invita. Está con nosotros Carol Cariola, presidenta o secretaria general de las Juventudes Comunistas, además candidata a diputada por el distrito de Recoleta e Independencia. Así es. ¿Cómo está? Muy contenta de estar acá. Está también con nosotros José Miguel Burmeister, quien logró que se hubiera primarias precisamente en Renca, Conchalí y en Huechuraba, aquí, en la comuna donde está también CNN Chile. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, muy Candidato bien, muy a la democracia contento. cristiana. Muy contento. El secretario general de Revolución Democrática, Sebastián de Polo, muchas gracias también. Muchas gracias a usted por y la el invitación. secretario general de Renovación Nacional y candidato también a diputado por el Bosque La Cisterna, San Ramón. Distrito 27. Distrito 27. Mario Desportes, muchas gracias. Gracias, Gustavo, por la invitación. Partamos de inmediato. A propósito del Partido Comunista, a propósito también de la candidatura de Víctor Manuel Rebolledo, se baja la candidatura de Daniel Núñez, que es, recordemos, integrante de la Comisión Política, o de la Comisión Política del Partido Comunista, por la candidatura de Víctor Manuel Rebolledo. Ha generado una gran polémica incluso dentro de la concertación. ¿Qué pasa al interior del PC con esto, Carlos? O sea, nosotros sostuvimos que el mejor candidato para el Distrito 9, que incorpora la comuna de Yapé, el Canal de los Vilos, era Daniel Núñez. Él fue dirigente estudiantil en otros tiempos, fue secretario general de las Juventudes Comunistas, tal como tú lo dices, hoy día miembro de la Comisión Política del partido. Para nosotros, allá llevábamos una gran campaña en ese lugar. Daniel, además, es una zona donde el Partido Comunista tiene una alta votación, por lo tanto, aspirábamos a mantener el doblaje que ya se tiene, ¿cierto?, en ese distrito. Y bueno, a mí me parece que es lamentable que se haya bajado, o sea, que se haya tenido que cambiar la candidatura de Daniel, siendo él un gran candidato, por un candidato como... ¿Pero por qué no se lograron las primarias ahí? Precisamente el debate fue muy fuerte, ¿eh? O sea, quiero decir, o sea, nosotros y recordar cómo fue el debate, la definición de la plantilla parlamentaria. O sea, la nueva mayoría cometió, creo yo, un grave error de no haber determinado primarias previamente. O sea, en el proceso anterior, el 30 de junio, hubiese participado más gente, hubiese sido más participativo. Sin embargo, se lograron determinar algunos acuerdos. Entre ellos no hubo voluntad para hacer una primaria en el Distrito 9, que de hecho era una de las cosas que nosotros planteábamos, incluso que se hiciera una primaria parcial, o sea, que el diputado Lemus se mantuviera y que el segundo cupo se pudiera definir en una primaria parcial. Sin embargo, no se logró esa voluntad. Hoy día el candidato Daniel Núñez es candidato en Coquimbo. Sin embargo, nosotros creemos, y yo mantengo la convicción de que él hubiese sido un gran candidato, y lo es todavía, ¿cierto?, en el Distrito 9. Yo no voy a juzgar la decisión que toma el Partido por la Democracia de tener al candidato Víctor Manuel Rebolledo en el Distrito 9. O sea, nosotros no hemos permitido que ningún partido nos defina a nuestros candidatos. Nosotros no lo vamos a hacer con otro partido. Creo que si alguien tiene que dar explicaciones hoy día de por qué levantan un candidato como él, o con su situación, ¿cierto?, y con lo que ya todos conocemos, la situación en la que estuvo involucrado, creo que quienes lo tienen que explicar precisamente el Partido por la Democracia. Pero sin duda esto no le hace bien al espíritu, creo yo, de cómo nos hemos planteado desde la nueva mayoría. Y eso se va a ver también el próximo miércoles, cuando precisamente el Partido por la Democracia tenga un consejo donde se va a precisamente ver el tema de Víctor Manuel Rebolledo, donde sí va a haber primarias. José Miguel, es el distrito que tú representas y lograste una importante primaria, porque ahí va Marcelo Díaz, quien aspiraba a ser senador por la cuarta región. Sin embargo, el Partido Socialista lo llevó de candidato por el distrito donde vas tú, y la Democracia Cristiana se la jugó también por ti, y hay primarias precisamente en Recoleta, Huechuraba. Y también, no, Recoleta no. Perdón, en Renca, Huechuraba y Conchalí. En Recoleta, Independencia, igual hay También. primaria. Sí, lo sabemos, claro. También. Con Francisco Javier Díaz del Partido Socialista. Y la Francisca Saldívar de la Democracia de la Cristiana y Oscar Santelice del PP. Pero José Miguel, que no es una cara conocida tampoco dentro de la política, recién estás empezando también a incorporarte, logras también esta primaria con Marcelo Díaz, que es un candidato súper fuerte.
Sí, primero una aclaración. A las primarias vamos a ir 4 candidatos. Hay un candidato de MAS, este partido, Alejandro Navarro, está el candidato del PPI y el candidato del Partido Socialista. Daniel Falcás. Daniel Falcás, PPI, exactamente. Entonces, primero, ahí yo creo que lo importante es que nosotros estamos muy contentos de que finalmente los partidos, las directivas de los partidos hayan logrado un acuerdo para hacer primarias en este distrito. Es lo que nosotros veníamos pidiendo hace mucho tiempo. ¿Y cuál es la importancia de esto? Nosotros creemos que hoy día es necesario construir una nueva mayoría. Y la nueva mayoría se debe construir con aquellas personas que mejor representen y que más van a aportar a construir esa nueva mayoría. ¿Y qué mejor forma de decidir eso? No entre 4 paredes, sino que mediante primaria. Pero se decidió mediante. Entonces, por eso estamos muy contentos y estamos muy conformes. Creemos que es un tremendo triunfo de la nueva mayoría, que en el fondo no es solo un slogan, sino que es también una nueva manera de hacer política. No obstante ello, lo que vimos en imágenes la semana pasada en el ex Congreso era precisamente una reunión a 4 paredes con la puerta cerrada. Claro, porque de alguna manera, a ver, todos los partidos tienen directiva y los que ponen las reglas del juego son los partidos representados por sus autoridades. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos como candidatos, en mi caso, fue presionar, fue tratar de lograr de que los partidos, desde nuestra posición como candidatos, de que los partidos se pongan de acuerdo y que adopten este mecanismo para resolver eso. Pero naturalmente todos los partidos, de la nueva mayoría, de la derecha, todos los partidos resuelven esto mediante sus representantes. Y ahí nosotros creemos, al igual que lo que decía Carol, es que la ciudadanía el 30 de junio, en el fondo el tema de las primarias, ojalá se hubieran hecho primarias legales, pero lo contrario nosotros siempre presionamos para que al menos hubiera primarias convencionales. Y eso claramente tenía que emanar de un acuerdo de los partidos. Entonces, estamos súper contentos porque ese acuerdo dio un resultado que es el que nosotros esperábamos y que creemos también que es el que la ciudadanía demanda, que es esto que se resuelve mediante primaria. Veamos con el ánimo que está precisamente de Daniel Núñez, que es el candidato del Partido Comunista, que fue bajado precisamente por la candidatura de Víctor Manuel Rebolledo, a quien entrevista en CNN Chile. Esto fue lo que dijo. Mi opinión es que él es una figura que representa la vieja concertación. Yo creo que hoy día Chile cambió, aquí hay una nueva mayoría, la concertación como lo que fue históricamente ha dejado de existir y creo que él como figura pública está condenada por caso de cohecho y creo que en ese aspecto no tiene las condiciones éticas para representar de buena manera a la ciudadanía. Sebastián de Polo, secretario general de Revolución Democrática. Y ¿sabes por qué te hago a ti la pregunta? Porque el PPD también apoyó a Giorgio Jackson en su momento, y una de las cosas que viene diciendo Revolución Democrática hace mucho tiempo son dejar de lado estas prácticas antiguas de la política. Daniel Núñez ha sido muy claro que él define a Víctor Manuel Rebolledo como este personaje que, sin duda alguna, según él, refleja estas prácticas antiguas que no quiere para esta nueva mayoría, como bien defiende también ahí José Miguel Burmeister, ¿no? Yo creo que es súper relevante lo que está pasando porque hay un cambio de ciclo político. Eso hay que entender lo que está pasando. Pero esto no es de la noche a la mañana, no es que alguien lo decrete, no es que alguien aprieta un switch y lo cambia, digamos, ¿no? El cambio social y político claramente es una construcción. Y en esa construcción algunos han tomado ciertos mecanismos que nosotros esperábamos que fueran más masivos, como por ejemplo las primarias parlamentarias. Nosotros tuvimos por primarias legales, nosotros celebramos por ejemplo el caso de Renovación Nacional, que fue el único partido que inscribió primarias parlamentarias en plazo legal. Así es. Uno cuando mira el espacio de negociación, yo entiendo que es legítimo que negocien los representantes, pero es un espacio que no solamente es cerrado, sino que además, por ejemplo, no hay ninguna mujer. Es un espacio en el cual no hay ningún acceso a la ciudadanía para tomar decisiones. Entonces, yo creo que esas cosas viejas todavía no terminan de morir, esas prácticas viejas, y nos van a acompañar un buen tiempo. Yo creo que hay que ser conscientes de eso, digamos. Nos van a acompañar un buen tiempo mientras los que estamos por cambio, los que estamos impulsando nuevas prácticas en política, también podamos demostrarle a la ciudadanía que tenemos un lugar y que la gente apoya esta agenda, porque una cosa es declarar que uno está por nuevas prácticas y otra cosa es ser capaz de convocar una nueva mayoría electoral en la práctica, que es distinto. Nosotros reconocemos que es distinto. Pero ustedes tomaron bastante distancia, sobre todo Giorgio Jackson, cuando el PPD le dio el apoyo por Santiago Centro, se mantuvo una distancia respecto a ese apoyo. Nosotros celebramos que nos apoyen las distintas fuerzas políticas que quieren ver a Giorgio en el Congreso. Nosotros ese es nuestro objetivo prioritario de este año. Lo hicimos con el Partido Radical, que ellos también en algún momento durante la negociación hicieron el apoyo. Lo hicimos ahora con el PPD. Agradecemos mucho esos gestos porque en realidad lo que queremos es demostrar que nuevos liderazgos que emergen no de la política tradicional, sino que emergen del movimiento social, que emergen de la demanda ciudadana, que emergen desde un otro lado, y ese otro lado va teniendo legitimidad a medida que los actores políticos le dan espacio también. Nosotros valoramos mucho el gesto que hizo el PPD, pero sentimos que no nos compromete, porque no somos parte de la nueva mayoría. Sentimos que no nos compromete en el sentido de que nos compromete con la gente de base de todos los partidos
partidos que se ven representados en Giorgio, tratar de ganar esa elección y tener un gran diputado en noviembre que apoye aquellas agendas que hemos definido como prioritarias para transformar el país. Y en esas están todos los temas de educación, donde tenemos una agenda súper compartida con Carol, con la Justicia Comunista en general, con otras fuerzas políticas, cambio a la Constitución a través de la Asamblea Constituyente, tenemos nuevas prácticas también políticas, entonces necesitamos construir agendas, y esas agendas podemos ponernos de acuerdo, más que acuerdos cerrados entre cuatro paredes con poca participación de la ciudadanía. Mario Borges, mirando desde la idea del frente, ¿cómo crees tú que se va a dar también en la alianza esta negociación de cupos parlamentarios que todavía se están haciendo reuniones, todavía están definiendo nombres, con todo lo que ha pasado en esta semana también dentro de lo que es la Concertación y el Partido Comunista, en fin, no es fácil tampoco en la alianza en este momento porque las relaciones no están muy buenas al interior del conglomerado? O sea, lo primero, nosotros, por lo menos en Renovación, no solo hicimos primarias, participaron 180.000 personas a nivel nacional en 80 comunas, un poquito menos de 80 comunas, en donde se decidió el candidato de Renovación mediante ese mecanismo. Incorporamos también Evópolis, que es un movimiento de gente que no pertenece a ningún partido político, que tiene una visión de centro-derecha y que no tenían espacio, y nosotros les ofrecimos ese espacio. Por lo tanto, respecto a los cupos políticos, no solamente con la UDI, sino que además hemos tomado la iniciativa de invitar a Evópolis en Renovación Nacional. Ellos van a tener además algunos cupos cedidos por el partido y vamos a trabajar con ellos también en la lista de core. Entonces, Evópolis y Renovación tenemos que ponernos de acuerdo con la UDI en detalles pequeños, porque al ser dos partidos o dos partidos y un movimiento que se ha integrado en los cupos de Renovación, porque van a mantener su independencia absoluta, lo que nosotros hemos definido es competencia total. Y por lo tanto no hay mucho que negociar. Con los socios de la UDI vamos a llevar las mejores cartas que tengamos en todos los distritos y en todas las circunscripciones. La elección que se viene no es fácil. Entendemos perfectamente el mensaje que tenemos al frente, tenemos que poner nuestras mejores cartas. Nosotros apostamos, obviamente, a tener un buen resultado. Tenemos que potenciarla al candidato presidencial, Pablo Longueira, legítimo ganador de la primaria, con las mejores duplas, y en eso estamos trabajando. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir hablando sobre este tema, sin duda alguna. Nos queda mucho por hablar respecto a lo que son las negociaciones parlamentarias en los distintos conglomerados. No se mueve la pantalla CNN Chile, ya volvemos. Seguimos en CNN Invita. Había quedado pendiente algunos conceptos también de Mario Borges que lo había alcanzado un poco a desarrollar antes de irnos a comerciales. Bueno, con nuestros socios de la UDI obviamente lo que importa es potenciar la lista. Si finalmente es eso, hacer la mejor lista parlamentaria posible, potenciar a través de la lista parlamentaria el trabajo hacia el candidato presidencial. Un candidato presidencial que es de la UDI, que eventualmente uno pudiera pensar le va a hacer bastante campaña a sus candidatos en desmedro del candidato de Renovación Nacional. Una aprensión que a veces se tiene, pero yo confío en el buen criterio de Pablo Longueira y en el tino que él siempre ha manifestado, por lo menos en este tiempo que estamos en primaria. Es un gallo que sabe que necesita renovación para ganar. Creemos que la presidencial está completamente abierta todavía. O sea, si alguien cree que la presidencial se definió en la primaria, no está leyendo bien las cosas. Está 3/4 parte del electorado todavía mirando desde fuera. Por lo tanto, creo que Pablo Longueira va a ser capaz de liderar un proceso en donde mantenga la distancia suficiente de los dos diputados, de los dos senadores en caso de inscripción o distrito. Pablo Longueira no debió haber salido luego de que ustedes presentaran la propuesta junto con la Concertación, inmediatamente a pronunciarse y no esperar que todavía se pronuncie respecto. Está de vacaciones, interrumpió las vacaciones para venir a apoyar el hecho de que Andrés Alaván se postule, porque obviamente él va a estar apoyando a los dos candidatos por parejo. Yo creo que, la UDI y a lo mejor Pablo incluso pudieron haber sido más categóricos en apoyar el hecho de que Renovación hiciera una propuesta, porque eso te muestra más diversidad. Que no le gustó la forma, etcétera, lo hemos discutido hasta el cansancio estos días. A la UDI sí la invitamos muchísimas veces y ellos no quisieron legítimamente. Ahora, lo que yo siento es que lo que necesita Pablo Longueira es mostrar diversidad. Si nosotros los dos partidos de la coalición nos mimetizamos, siendo distintos, nos mimetizamos, hacemos lo mismo que pasó en la primaria, obviamente convocamos menos gente. Por lo tanto, la pega que hay que hacer ahora es mostrar amplitud, y esa amplitud, entre otras cosas, se logra en eso. ¿Cómo trabajando con la democracia cristiana, Mario, en el último tiempo, sobre todo en los temas políticos de cambio? Trabajamos muchas cosas con la UDI en el que estamos cómodos. ¿Ya?
Y obviamente con el trabajo, no hay duda, si tú trabajas con gente como Soledad Alvear, como Ignacio Walker, como Gutenberg Martínez, que me tocó trabajar con ellos también el año pasado en este proceso, uno se siente cómodo, son gente súper seria, no hay duda. Pero nuestros socios políticos es la UDI, hacemos muchísimas cosas juntos y a veces por esta tontera de reaccionar mal, sobre reaccionar, ¿hasta cuándo van a ser destacados los socios? problemas. No se siente, porque yo digo, de verdad que se sienten más cómodos Ignacio Walker trabajando con Carlos Larraín, sobre todo en el tema, vienen trabajando ¿cuánto? Más de un año. Más de un año y medio. Conversando sobre los cambios políticos, sobre los cambios electorales. Renovación viene proponiendo un cambio del sistema electoral binominal desde el 2006. En esa época, cuando el Partido Comunista no integraba la nueva mayoría, se conversó con Guillermo Tellier y nosotros planteamos públicamente un cupo compensatorio para todos los partidos que superaran el 5%, pensando en que tuvieran representadas las fuerzas políticas relevantes en el Congreso en esa época. Entonces no es algo nuevo que Renovación proponga esto, sentimos que, a ver, en 2 segundos, un llamado de atención hace rato, no podemos mirar para el techo cuando hay 100.000 personas en la calle, hay que hacer reformas en materia educacional, no todas las que probablemente ustedes proponen porque no estamos de acuerdo en todas. Sin embargo, igual rechazaron el proyecto de ley que se presentó por Michelle Bachelet. Sí, pero finalmente se rechazó el proyecto de ley de cambio al binominal que presentó la expresidenta Bachelet en su momento como acuerdo con el Partido Comunista. Pero no nos parecía ese proyecto. Es que claro, el problema está en que se expresa la voluntad política de cambiar el binominal y yo creo que hoy día hay un avance en eso por parte de la derecha, que hay un reconocimiento de que es necesario cambiar el sistema electoral para poder profundizar la democracia, pero también hay una cierta inconsecuencia en el actual, o sea, porque si en otros momentos hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo en el debate parlamentario dentro del Congreso Nacional para poder llegar a acuerdo, pero en el fondo nadie dice que acá tenga que ser la totalidad, o sea, yo tengo una posición respecto al sistema electoral que debiera tener Chile, que es un sistema proporcional, que garantice la integración de los partidos más pequeños, que valorice el voto de todos los chilenos de la misma manera, o sea, yo no puedo concebir que el voto de Las Condes valga más que el voto de un chileno que vota en Independencia o en Recoleta. O sea, producto de la proporcionalidad que no existe. Entonces, a mí me queda la impresión de que la voluntad política hasta ahora no se ha expresado. Yo valoro que Mario ahora diga... La concertación no aprobó el proyecto Bachelet, porque cuando tú entras a mirar los distritos y cuando ves cómo te aprieta el zapato a ti, en todos los sectores, ¿me afecta o no me afecta? Ahí no estuvieron los votos en ningún lado. Ojo con eso. Pero bueno, lo importante... Ojo que algo me ha llamado la atención en mi corta vida política, es que siempre pasa esto. La gente de un lado defiende lo suyo y saca a decir nosotros hemos hecho siempre lo posible, y la gente del otro lado, y me incluyo mi lado también, sale a defender lo nuestro. Y aquí, perdona Mario, aquí lo que me parece complicado es que yo creo que, salvo argumentos más extremos que uno los ve en la UDI, que efectivamente hay un miedo al caos, una cosa y a rigidizar el sistema político, en general hay bastante acuerdo en lo que sea Carlos. En uno, en que el que tiene mayoría efectivamente sea mayoría, y dos, como tú mismo decías, en que las minorías relevantes, como tú dijiste, estén representadas. Entonces, si estamos de acuerdo en esas cosas, ¿por qué no avanzamos? Lo perfecto enemigo de lo bueno. Y aquí uno ve que el RN con la DC, con algunos, propone este proyecto, después la UDI tira otro proyecto, el gobierno otro. Entonces hay una cosa como de no querer abrirse efectivamente a ir construyendo. Yo creo que algo que la gente está realmente poco cansada, la gente común y corriente, nosotros somos candidatos y lo vemos en la calle, la gente está cansada de esas peleas estériles, y decir, señores, si ustedes están de acuerdo en estos dos elementos, en este caso el tema binominal, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo de manera más constructiva y no solo defender nuestra pequeña parcela? Y ahí hago, no solo una crítica a la derecha, sino que también una autocrítica a la manera como también en la concentración y ahora en la nueva mayoría, muchas veces hacemos política. Yo espero que el futuro político, en el cual yo me inscribo, que es la nueva mayoría, aportemos también a no ser solamente defensores de lo que pensamos y críticos del otro, sino que efectivamente ser más abiertos y más constructivos. Porque si no, es un bloqueo como de los boxeadores. Es que no se avanza, ¿te fijas? Pero yo hace muy mal país. Una pregunta política. Pero muy breve. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo, por ejemplo, el senador Patricio Walker, que decía que si no se lanzaba esta propuesta del cambio binominal, finalmente iba a primar la voz de la calle que estaba pidiendo a gritos la Asamblea Constituyente? Totalmente de acuerdo. O sea, a ver, y no lo hago por miedo a la calle. Si la calle es algo bueno, no tengamos miedo a la calle. Pero más allá de eso, yo creo que el sistema político hoy día está en crisis. Y tiene una crisis de legitimidad gravísima. Y cualquiera que es candidato y que está en la calle, con los que vamos acá, sabemos eso. Entonces, ¿cómo no va a haber reclamos en la Asamblea Constituyente? ¿Cómo no va a haber reclamos en la calle? Si efectivamente la gente dice, no soy escuchado. O sea, el sistema político actual representa a la segunda mayoría y silencia a las minorías. Y eso rigidiza. Y nos rigidiza también los pactos, porque en esta cosa estamos todos amarrados que tenemos que tener el país dividido en dos.
en la derecha y en la izquierda, y para todo. Entonces, eso yo creo que realmente hay necesidad de rigidez del sistema político, y si eso se mantiene, efectivamente la calle, que la calle es la gente común y corriente, ve que el sistema político no lo representa. Y eso no significa ir a un caos ni una revolución, pero sí significa a veces menos votación, más desinterés y en definitiva falta de legitimidad del sistema. Y eso es gravísimo. ¿Y la legitimidad no se puede dar a través de una asamblea constituyente, según tú? Yo creo que es una manera, o sea, yo creo que la Constitución, a ver, la pregunta de fondo es, ¿debemos cambiar la Constitución? Sí, debemos cambiar la Constitución. Yo, personalmente, yo creo, no sé si hay un acuerdo político, yo creo que la Constitución debe ser cambiada a través de un órgano especial diferente a los parlamentarios que tienen un trabajo del día a día. Obviamente cualquier reforma debe ser aprobada finalmente por el Congreso, pero yo creo que debe designarse alguna asamblea constituyente o lo que sea, pero un órgano especial que se dedique a esto. Es importante, el diablo está en los detalles, o sea, la manera en que cómo se integra y cómo se delibera y adopta los acuerdos de la asamblea constituyente es importante, pero yo creo que debe haber teniendo cuidado en esos detalles del diablo, es importante que se reforme la Constitución y que sea mediante un grupo especial que pueda llamarse Asamblea Constituyente. Yo creo que es una discusión súper interesante, porque cuando uno dice constituir o volver a constituir, los constituyentes, y yo estoy de acuerdo con lo que dice, hay que separar eso de la legislación, porque la legislación ve un marco que ya está, es un marco en el que los legisladores legislan sobre el marco que existe, de hecho juran por la Constitución y proteger la Constitución. O sea, cualquier parlamentario que opere contra la Constitución puede ser acusado constitucionalmente, digamos. El presidente también, digamos. Entonces, igual la nueva Constitución, cualquiera sea el mecanismo, va a ser aprobado necesariamente por los parlamentarios que fueron elegidos por binominal. O sea, es importante separar que hay dos momentos. Hay un momento por el que estamos empujando algunos, que es un momento constituyente, y hay otro momento que es el momento legislativo. Sí. La pregunta de la legitimidad de la democracia que tenemos hoy día, que uno se hace es decir, ¿es este actual sistema, que todas las fuerzas políticas reconocen vicio, el que está llamado a seleccionar a aquellos que hagan este momento constituyente, sea nueva constitución, sea asamblea constituyente? Yo encuentro de que debieran ser otras personas, o sea, otros electos solo para ese fin, por ejemplo, ¿ya? Con un mandato acotado y con un mandato, eso en todas partes del mundo se llama asamblea constituyente. Y más diverso, ¿no? Más pero no tiene otro nombre, que es un momento constituyente a través, también se llama convención. Entonces podemos, si genera tanto cuco la asamblea constituyente, podemos llamar convención, pero son otros representantes. Y a mí no me gusta asociar la creación de Patricio Walker con la falsa dicotomía que hace entre, si no cambiamos el binominal, tendremos asamblea constituyente. Yo creo que no son opuestos. Tiene razón. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, porque una cosa es cambiar el binominal, donde estamos de acuerdo de que necesitamos no solamente que haya que las fuerzas políticas menores se puedan representar, sino que los ciudadanos sientan más cercanos a sus parlamentarios, que los puedan revocar, que no haya una reelección permanente. Yo creo que es la única profesión en Chile, ser político, donde tú tienes asegurado un puesto de por vida. La gente que trabaja y que tiene que reinventarse cada 5 años porque cambia la tecnología, tiene que reinventarse su trabajo porque cambia las condiciones de mercado, tiene que hacer y los políticos que acceden a ciertos cupos tienen casi una pensión vitalicia asignada a eso, porque además es muy difícil seleccionar a gente nueva. Pero el tema de fondo, Patricio Walker, yo creo que no es ese. El tema de fondo es que si el sistema no se legitima, la gente va a reclamar y reclama más participación por otra vía. Entonces, yo leo la declaración de Patricio Walker como un reclamo de decir, oye... Patricio Walker está de frentón en contra de la Asamblea Constituyente. Yo creo que hay varios mitos acá que yo creo que siempre se habla del sistema binominal, demonizándolo, y la verdad es que ha sido parejito la posibilidad, sí, para los dos lados. Ahora, sí, absolutamente parejo y está demostrado. Otro detalle que no es menor, el sistema electoral binominal pues se tiende a confundir, la gente no tiene idea en cuál de las elecciones se aplica. Entonces, si la gente no quiere el binominal y tú le preguntas, el concejal, ¿qué le parece? Bueno, que no puede ser que lo elijamos por el binominal, y ve las encuestas, te lo dicen todas. Sí. Respecto a la Asamblea Constituyente, no es cuco a la Asamblea Constituyente en estricto rigor. Yo no entiendo por qué la concertación, que hace poquito tiempo atrás, con Ricardo Lagos, en una ceremonia súper pomposa, determina que esta Constitución cumple todos los estándares democráticos, palabras textuales de Ricardo Lagos, un gallo que yo le tengo muchísimo respeto, y firma la Constitución nueva, dice, ahora sí esta pasa todos los filtros democráticos. Y 4 o 5 años después sigue siendo bandera de lucha. ¿Tú crees, Mario, que es una constitución democrática? ¿Sabes que hay otro dato que realmente también en el debate se tiende a ocultar? Los quórum, por ejemplo, están presentes en la Constitución de Estados Unidos, en la de Francia, en la de Inglaterra, y te sigo nombrando países que tienen quórum más altos para modificar su Constitución. La de Estados Unidos ni hablar, es brutal Pero la Constitución de Estados Unidos es distinta a la nuestra. El de Inglaterra y el de Francia y el de Italia, todos tienen quórum alto. Entonces, ¿es democrático no la Constitución? ¿Cumple los estándares democráticos?
yo te insisto, me remito a Ricardo Lago, me remito a Soledad Alvear, en ese minuto parte del gobierno. Entonces, bueno, por eso, ojo con eso. Yo creo es la principal razón porque hoy día el proyecto Concertación deja de tener sentido para la gran mayoría de la gente. Yo eso lo quiero decir con todas sus letras. O sea, quienes fueron parte de la concertación en su momento tendrán que tomar sus posiciones al respecto, pero yo creo que el proyecto de concertación se terminó. Y por eso hoy día estamos abriendo paso a una nueva mayoría. Por lo tanto, lo que haya hecho o dejado de hacer la concertación tendrá que responderle a la concertación. Hoy día hay un nuevo bloque, hay una nueva mayoría, hay una candidata presidencial única de esta nueva mayoría que fue electa por primaria con un gran porcentaje de votación, el 50% del total de los votantes de los 3 millones. Y a mí me parece... Sí, me parece bien, pero quiero terminar de argumentar eso porque me parece que es importante que esta nueva mayoría esté planteándose cambiar una constitución que no solamente es ilegítima en su fondo, en lo que contiene y profundamente antidemocrática, sino que además es completamente ilegítima en cómo fue concebida. O sea, una constitución que fue hecha en dictadura, que se mantenga en un proceso de democracia o de construcción de democracia, a mí me parece que no es correcto. Ahora, ¿cómo la cambiamos? Estamos poniéndonos de acuerdo. Yo creo que aquí Sebastián da en el clavo cuando él dice, bueno, llamémosle como sea, lo importante es que sea la ciudadanía y el pueblo chileno quien redacte esta constitución. Y en eso los diputados también son parte del pueblo chileno. La institucionalidad también es parte. Pero no dejemos de lado ni las organizaciones sociales, ni tampoco la institucionalidad. Esto debe ser una construcción colectiva. Hay algo que no está resuelto precisamente en la nueva mayoría, la forma en cómo se van a hacer los cambios. Y de hecho hay mucha resistencia. Por lo mismo, no fue tan categórica. Ella lo que dijo fue, no es que no lo descartó, yo creo que ahí es donde hay una mala comprensión lectora. Lo que dijo Michelle Bachelet, ella lo que dijo fue, pero que hay que ser claro. Mira, Michelle Bachelet lo que dijo fue, nosotros no podemos asegurar en este minuto que la forma de cambiar la Constitución es la Asamblea Constituyente. Sin embargo, a mí me consta que hay equipos de trabajo en el equipo programático que están trabajando por buscar la metodología y el mecanismo que se pueda realizar para que sea la ciudadanía que participe. No, pero hay un equipo más grande. De hecho, nosotros el Partido Comunista se ha incorporado a los equipos, programáticos. Hay un equipo de expertos constitucionalistas precisamente evaluando cuáles son las posibilidades que tenemos para que participe la mayor cantidad de ciudadanos en el proceso de transformación de esta Constitución. Y eso es lo que nosotros queremos garantizar. Por lo tanto, aquí no se está descartando si Asamblea Constituyente o no Asamblea Constituyente. O sea, lo importante es el cambio de la Constitución, cómo lo hacemos, que participe la ciudadanía, que participe la institucionalidad también, y que esto sea una nueva Constitución legítima en su fondo y en su forma. Y Carlos, perdona, Mario, tú citaste la Constitución de Estados Unidos, que si bien yo soy abogado y por formación profesional lo veo así, es un modelo de Constitución distinta porque es mucho más corto y consagra solamente los valores fundamentales de la sociedad. Pero a mí me encantaría, y yo creo que al final a todos nos encantaría, que los valores que tiene la Constitución, los derechos que garantiza, la forma en que los garantiza, sus instituciones, efectivamente todos los chilenos nos sintiéramos representados por ella. Yo francamente creo que una Constitución que, más allá que tenga la firma de Ricardo Lagos del año 2000 y tanto, no nos representa efectivamente a todos los chilenos. ¿Por qué? Porque surge, como decía Carol, en la dictadura, con alguien que tenía la sartén por el mango, ¿no es cierto? Y finalmente, todos los valores, y nunca ha sido modificada realmente para que sea representativa la diversidad cultural, cultural que tiene Chile hoy día. Y eso no puede ser modificado porque al final tenemos muchos enclaves que la rigidizan. Entonces yo tendría miedo, yo creo que Chile no es un país bananero. Chile es un país responsable. En Chile hemos crecido, somos un país maduro cívicamente. Entonces yo no tengo miedo a un caos. Yo lo que aspiro es que a nuestra Constitución nos represente en toda la diversidad que tenemos. Y creo que un proceso deliberativo amplio, pongamos el nombre que queramos, pero de verdad no me asusta y al revés, me sentiría orgulloso. O sea, me encantaría que nuestra Constitución sea producto de un proceso deliberativo diverso. Y ahí vamos a tener diferencias, pero qué bueno que las tengamos. La principal diferencia es con tu propio partido en este minuto. Sí, ojo con eso. Probablemente va a tener la gran diferencia va a surgir precisamente con pero si miraste un partido, los partidos no son sectas. Los partidos no son sectas. Hay una diferencia. Mario, los partidos no son sectas, tu partido no es secta, tu partido debe tener opinión distinta respecto a la reforma del sistema binominal. Convengamos que hay una diferencia con la postura de tu partido. Que los partidos se construyen colectivamente. Y ahí francamente no hay órdenes de partidos. Nada es inamovible, obviamente hay elementos que tienen que tener una movilidad menos fácil que otros porque son más permanentes, como la Constitución y sobre todo los capítulos más complejos. Alcanzar 4/7, la gente supone que estamos hablando de 100 de los 120 diputados, ¿no?
Saquemos la cuenta, son 67, 68 diputados. No es tanto más de lo que la Concertación ha tenido en algún minuto. Ahora, convengamos también que hablar permanentemente del cambio de la Constitución como si esa fuera la panacea para todo, la verdad que tampoco es tan así. Nosotros cuando se habla del cambio al modelo, por ejemplo, y eso reconozco que ahí hay un punto que ustedes han hecho, versus lo que nosotros planteamos, que son correcciones a un modelo, porque el modelo no está funcionando como tiene que funcionar, con los monopolios, con las distorsiones, con los abusos, esas cosas hay que corregirlas urgentemente, en opinión nuestra. Pero nosotros no estamos por el cambio al modelo, los términos que lo plantea algún sector importante de la nueva mayoría. Yo creo que eso es lo que a la gente más le interesa, cuando llevas tú a terreno, ¿de qué te estás refiriendo con el cambio al modelo? Cuando yo le digo a la gente, estamos de acuerdo en que ojalá lleguemos en 2 o 3 años máximo a los 2.50 en el salario mínimo, y hay que establecer un mecanismo. Y tendrá que ser participativo del Estado y de los particulares. Y donde la pyme no puede pagar los 2.50, tendrá que el Estado subir el subsidio único familiar. Porque el Estado, en opinión nuestra, y ahí compartimos con ustedes, tiene un rol. Queremos la economía social de mercado. No nos basta la economía de mercado seca. Entonces, creo que cuando discutimos del binominal, la gente dice, yo no como del binominal, no me interesa, ¿cuál es el punto? ¿A dónde quieren llegar con eso? Bueno, aterricemos estos conceptos en cuestiones que sí a la gente le importan en el día a día. Y cuando se hacen esos cambios que tú estás planteando, surgen realmente de las personas Nunca ha habido acuerdo en cuáles son los cambios. En la nueva mayoría, por ejemplo, yo le he dicho a Carol en otros programas, en otros canales, me encanta a mí mirar desde fuera para ver cómo se van a poner de acuerdo. Tienen una capacidad que yo se los reconozco y la valoro y la he dicho públicamente 1000 veces. La concertación o la exconcertación hoy día, ¿cierto? Nueva mayoría. Nueva mayoría. No hay concertación más una. La nueva mayoría tiene una capacidad impresionante para ponerse de acuerdo. Yo solo valoro y lo envidio. Yo quiero mirar ahora cómo se ponen de acuerdo, cómo ponemos de acuerdo a Nacho Walker con Telier en muchos temas recontra importantes. Es interesante y va a ser y yo creo que el debate que hay hoy día finalmente en la nueva mayoría es una disputa permanente y eso es lo interesante. Yo, a diferencia de lo que ha tratado de mostrar la derecha, que en los debates presidenciales poco menos que salían de la mano para mostrar unidad y que después unidad que se desmoronó totalmente, o sea, Alaman ni siquiera fue considerado para jugar un rol importante en el comando de Longueira. Entonces a mí me parece que nosotros hemos dicho claramente, tenemos diferencias y la democracia cristiana con el Partido Comunista tenemos diferencias que probablemente son irreconciliables y eso va a ser así. El tema está en que hoy día nosotros tenemos la altura de mira de pensar en nuestro país y de pensar en el futuro y de pensar en aquellos que efectivamente, como decía recién José Miguel, están descontentos y que no están, probablemente la gente en la calle no te dice a mí me molesta el binominal, pero te cuestionan la institucionalidad, te cuestionan la falta de credibilidad que tienen los políticos que se sienten seguros, porque el binominal les garantiza sus cupos en el Congreso Nacional. Y así es como tenemos diputados que llevan 20 años en el Congreso, senadores que van a cumplir 32 años en el Congreso. ¿Por qué? Porque parece que tuvieran cupos protegidos. Eso es lo que nosotros queremos cambiar, porque eso es precisamente la falta de credibilidad que tiene esa vieja forma de hacer política, tal como decía mi compañero Daniel Núñez de Arantes, y que representan algunos. Vamos a ir a un breve corte comercial aquí en CNN Invita. Se está poniendo bastante entretenida la conversación con nuestros invitados. No se separe la pantalla de CNN Chile, ya volvemos. CNN Invita. Sebastián, cuando se habla de la nueva mayoría y cuando se habla también de la mayoría que se necesita para hacer algunos cambios constitucionales, ¿tú crees que efectivamente, dado como está presentado hoy día el cuadro político de los candidatos, se va a lograr esa mayoría, ¿no? Yo creo que la nueva mayoría es una construcción, y una construcción que partió este año, pero que no se acaba en un pacto electoral. De hecho, puede quedar el eslogan de la nueva mayoría y vacío de contenido. Yo creo que algunas prácticas de selección de candidatos, por ejemplo, hoy día atentan contra la idea de una mayoría. La idea de una mayoría es una nueva tesis política respecto al país. Y sobre esa base, ¿por qué Revolución Democrática no empieza a conversar con la nueva mayoría y eventualmente generar una nueva mayoría más grande, digámoslo así, ¿no? Nosotros tenemos una agenda de definiciones. Porque se invitó, tengo entendido que se invitó a Miguel Crispi a trabajar en el comando Michelle Bachelet, ¿o estoy equivocado? No hemos tenido ninguna invitación formal. ¿Seguro? A trabajar al comando Michelle Bachelet. Okay. No hemos tenido ninguna invitación formal. Nosotros tenemos un itinerario de definiciones que tiene dos grandes momentos. Uno es un momento ahora, a final de julio, que queremos apoyar a candidatos más allá de nuestra candidatura única,
que es la candidatura de Giorgio en Santiago, y eso andamos buscando socios, digamos, socios que apoyen la agenda que nosotros apoyamos. Y esa es una forma que creemos que es interesante, porque sabemos que los cambios no los pueden hacer una persona ni un movimiento. Hay que concertarse con otros, es la idea buena de concertación, ¿no? Hay que concertarse con otros para lograr esas cosas. Y el segundo momento es en septiembre, que hemos definido tomar la decisión del movimiento respecto a posibles apoyos presidenciales. Tenemos tres opciones: en el fondo apoyar a cualquiera de los candidatos, no apoyar a nadie, y dejar de libertad de acción a nuestros militantes, adherentes, miembros. Entonces, esos dos escenarios nosotros creemos que no son momentos, y ahí queremos hacer la diferencia con otras prácticas, no son momentos donde nosotros decidimos votar o apoyar a alguien, es porque hemos tenido un proceso de diálogo, y nosotros lo que vamos a iniciar ahora es un proceso de diálogo. Tenemos algunas propuestas mucho más elaboradas en algunos ámbitos que otros, son un movimiento relativamente nuevo. Entonces tenemos, por ejemplo, en educación tenemos una propuesta bien consolidada y elaborada, y nos gustaría conversar de eso con candidatos a diputados, candidatos a senadores, candidatos a presidente, y creemos que en ese diálogo en el que se va a ir construyendo paso a paso en realidad una nueva mayoría, que yo siento que es una nueva tesis política, que es decir, en vez de ir a buscar primero los apoyos al frente, ¿cierto?, tratar de buscarlos al lado, digamos, ¿no? Y esa tesis que la concertación lo hizo de otra manera. ¿Qué pasó con Sanz y qué pasó con Letelier? Que nunca pudieron salir o concretar sus candidaturas. Nosotros teníamos hasta el 1 de mayo. Yo escuché a Giorgio Jackson y lo conversamos cuando tú llegaste, que lo escuché en una entrevista al principio, y decía, vamos todos o no va nadie. Finalmente fue solo, y Sanz y Letelier quedaron en el camino. Sí, ese vamos todos o no va nadie tenía que ver con participar o no participar de la lista parlamentaria de la nueva mayoría. Nosotros lo que apostábamos ahí era participar del proceso de primarias legales. Creemos que era la mejor manera. Y ojalá hubiera sido en todos los distritos de Chile para todas las fuerzas políticas. Y eso hoy día, yo creo que los que lo hicieron, ganaron. O sea, los que participan en primaria, ganaron. La legitimidad que hoy día tiene la candidatura de nueva mayoría de Michelle Bachelet es mayor que la que tenía antes. O sea, es un proceso mejor, porque la ciudadanía, además en Chile, tú lo decías bien, somos gente ordenada. Si tú le das un espacio de participación, la gente va y lo ocupa. O sea, que 3 millones de personas hayan ido a votar ese día es porque la gente, tú le abres una puerta y la gente lo ocupa. O sea, tú abres un parque y la gente ocupa el parque. No hay que cerrar el parque, hay que abrirlo, digamos, ¿no? Esto es un poco la misma idea. Entonces, hasta ahí nosotros decíamos ir a primarias legales. Cuando eso no ocurre por falta de acuerdo de los mismos que están negociando entre cuatro paredes, el final y la primaria, yo creo que es un espectáculo que la gente le carga a ver. O sea, eso distancia a la gente de la política. La distancia, pero absolutamente. Dice, yo no me siento identificado con alguien que en Santiago, en Valparaíso, decide quién va a ser diputado en Calama, decide quién va a ser diputado en Aysén, decide quién va a ser diputado en Arica. Y que los mueven así. Y que los mueven como o sea, lo que les pasa a ustedes, yo encuentro que es decir, además que no es este distrito, es este otro distrito. Yo siento que, con todo el derecho que tiene Rosana Nacional a tomar sus decisiones de partida parlamentaria, bajar a Catalina Parot por Andrea Alamán es de las mismas prácticas. Entonces, es de lo que la ciudadanía está cansada y lo ve como muy lejano. Entonces, aquellos que en realidad queremos estar en política y queremos renovar un poco las prácticas de la política, necesitamos acercarnos a la política, pero también necesitamos acercarnos a la ciudadanía. Yo creo que ese es un tema que falta. Todos los candidatos, cuando hacen campaña, se dan cuenta que la ciudadanía lo que reclama es, pero ¿y usted va a salir electo y va a volver? Y hay muchos senadores y diputados en ejercicio que no pueden ir en su distrito porque no salen electos, porque han hecho mala pega territorial. Hay gente que se cambia de distrito porque en su propio distrito ya no lo quieren ver, o en su inscripción senatorial. Entonces, eso yo creo que es una demostración de que la distancia pasa porque no hay prácticas que de verdad tomen a la ciudadanía en cuenta, y que además le tomen la opinión. Si al final el soberano es la ciudadanía, no es el partido político. Mario, muy cortito, es que quiero hacer una pregunta, a propósito de un comentario que hizo Sebastián. ¿Qué va a pasar con Catalina Parot? Primero que todo, no te quise rebatir inmediatamente, pero Catalina Parot le dijo a Andrés Alamán, me bajo si tú quieres ser candidato por acá, porque Catalina Parot reconoce en Andrés Alamán un liderazgo extraordinariamente alto. Pero o sea, ella es la que le dice, estoy disponible si tú quieres ir. Ella no estaba dispuesta a bajarse por nadie. Se especuló mucho rato por Cruzco, que la pensamos bajar, lo desmentimos 20 veces, no nos creían. La Cata Parot estaba trabajando bien, pero cuando pierde Andrés Alamán la primaria, por un margen pequeño, pero pierde, para que mis socios de la UDI no se sientan, ganó legítimamente Pablo Longueira, mi candidato presidencial. Entonces, cuando se produce esta derrota, Andrés,
por más que pequeño, con una tremenda votación, la Cata le dice yo cedo el cupo. ¿Quién ha construido esta historia de que la bajamos? Lamentablemente ha sido un poco Pablo Salaquet, que yo resiento un poco la reacción que tuvo al principio. ¿Y qué pasa con esa entrevista donde ella dice que se informó por el diario, ella que le ella no ofrece sabía antes? Ella le ofrece el cargo el día domingo en la noche, le reitera el lunes en la mañana, Andrés se va al norte a descansar y el domingo... Pero el lunes en la mañana se reunió con Pablo Longueira y en ese desayuno en un café él dijo yo no voy a aceptar ninguna candidatura. Nosotros nos dijo 10 veces que no, le insistimos 20 veces. Se lo pidió Carlos Larraín, se lo pedí yo, se lo pedimos todos. Andrés, no podís votar a la basura, no te podís mandar cambiar, no podías hacer una travesía por el desierto después de haber sacado 400.000 votos. Por favor, te necesitamos nosotros, te necesita Pablo Longueira, tu candidato presidencial, mi candidato presidencial, porque también tienes que ayudarlo donde más sirva. Pablo no le propuso un cargo específico en el comando, efectivamente, pero tampoco hubo ninguna discusión entre los dos, todo lo contrario, quedaron súper unidos y Andrés le dijo, donde tú necesites que te ayude, a ti personalmente te voy a ayudar. Por lo tanto, al final del día, la candidatura de Andrés Alamar le sirve sobre todo a Pablo Longueira. Yo creo que el que más se beneficia con esa candidatura es Pablo. Y finalmente, ¿qué pasa con la Cata Parot? Estamos conversando con la Cata Parot distintas alternativas. Yo creo que la próxima semana, con mayor tranquilidad, ella puede ser una estupenda candidata a senadora en muchos lugares porque es figura nacional, algo que cualquiera de nosotros envidia. Ella es una figura nacional, tiene una visibilidad distinta y puede ser candidata a diputada o a senadora. ¿Van a bajar a alguien? O no, es que todavía nos quedan cupos sin llenar, no vamos a bajar gente. Nosotros tenemos gente ya designada en varios lugares y todavía estamos viendo las candidaturas en otros y estamos terminando el proceso de aquí a final de mes. ¿Dónde te gustaría verla a ti, Mari? No quiero anticipar porque en el fondo le estaría diciendo por televisión a ella qué es lo que nosotros queremos conversar. Y la Cata es mi amiga además, así que jamás vamos a conversar ahora, por televisión. Andrea tiene que ganar porque ahora la quiere ver. Andrea Alamán le han dado a Sandía Escalada una oportunidad, digamos, entonces Una vez. Solo una vez. Entonces yo creo que, y eso es una crítica que tenemos que, yo la hago también. Que fue junto con Eduardo Frey que iban en la misma Por condición. eso yo te dije, la pregunta apuntada apuntaba si te gustaba verla en el Senado o te gustaría ver en la Cámara de Diputados. Eso... Idealmente en el Senado, una mujer brillante, extraordinariamente porque también se hablaba que se le había dado una alternativa. Hay que ver con ella tranquilamente dónde le es más cómodo, dónde prefiere, dónde se siente mejor. Yo creo que la Cata Parot le sobran cualidades para ser senadora y obviamente también diputada. Carol, precisamente lo que yo le preguntaba también a Sebastián respecto a esto de la mayoría, a esta nueva mayoría para hacer todos estos cambios que se han anunciado y que la candidata de la nueva mayoría pretende hacer también y que no son fáciles porque son cambios sumamente importantes en lo que son la Constitución, cambios constitucionales y que se requiere, quieras o no, hoy día quórums demasiado altos y vamos a estar bajo una elección todavía con el sistema binominal. Entonces la pregunta es, ¿se alcanzará esa nueva mayoría, esa mayoría para hacer los cambios que se están prometiendo en campaña? Bueno, yo creo que acá el esfuerzo uno no puede dar ni por ganada ni por perdida una batalla que todavía está en curso, digamos. O sea, la carrera hay que correrla, nosotros, y yo creo que en eso con Mario coincido, el que piensa que la batalla presidencial está ganada por la alta votación que tuvo la nueva mayoría en la primaria, está completamente equivocado. Un dato cortito, porque yo he tenido aquí ya 2 debates, por ejemplo, que son de Santiago Oriente y Santiago Oriente. Cada vez que parto el debate pregunto, ¿va a haber doblaje? Difícil, no creo que vayamos a doblar. O sea, ya los mismos candidatos saben que no van a doblar. Entonces... No, pero es que, ¿sabes que yo no soy tan pesimista en ese sentido. O sea, yo creo que hay condiciones distintas. O sea, tenemos, primero hay voto voluntario. Por lo tanto, lo que pueda ocurrir en esta elección presidencial, en esta elección parlamentaria, convengamos de que en una elección presidencial siempre vota más gente que en una elección municipal, a propósito de lo que ocurrió el año pasado. Por otro lado, insisto, acá la carrera no está ganada, hay que hacer un gran esfuerzo, ya se está terminando de configurar la lista parlamentaria única, que era uno de los retrasos. Yo fui bien crítica, lo dije varias veces, creo que uno de los grandes errores de la nueva mayoría fue no haber inscrito las primarias que se iban a realizar en el periodo concreto, pero yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo por los doblajes, más allá de que quizá en algunos lugares se pueden realizar, en otros no todas las comunas hay posibilidad de doblaje, tampoco hay que engañarse, o sea, no en todos los distritos, pero sin embargo creo que el cambio de la correlación de fuerza del Congreso es una posibilidad real. Yo, por ejemplo, tengo mucha confianza en que, a pesar de que Giorgio vaya por fuera de la lista única de la oposición, en este caso la nueva mayoría, tiene muchas posibilidades de ganar, y yo espero que gane. O sea, y en ese sentido
yo veo si bien él no va a ser parte de la bancada de la nueva mayoría probablemente porque va a estar dentro del Congreso, sí creo que van a haber muchos puntos en los que vamos a coincidir y vamos a trabajar en conjunto. No sé qué va a pasar con Gabriel Boric, por ejemplo, que también es candidato allá en Punta Arenas, candidato independiente, que también va a tener probablemente un alto respaldo, que viene del movimiento social y que también puede contribuir a esa propuesta dentro de los cambios que nos estamos proponiendo. Entonces, el cambio a la correlación de fuerza no viene solo desde la nueva mayoría. Y yo coincido con Sebastián en que esta nueva mayoría se está construyendo. Y es muy probable que una vez configurado el nuevo Congreso Nacional tengamos que encontrarnos adentro para poder avanzar en esos cambios. Y tengo confianza en que los mismos que nos encontramos en la calle en su momento luchando por una educación gratuita, hoy día nos vamos a volver a encontrar en el Congreso Nacional para poder generar esos cambios que necesitamos. Yo creo que esto es parte de un proceso. Las transformaciones no se logran solo ganando cupos en el Congreso o en el Senado, o sea, en el Parlamento. Creo que hoy día tenemos una oportunidad también de que las demandas se fortalezcan desde la organización social. La Central Unitaria de Trabajadores convocó un paro el 11 de julio que fue muy exitoso, con una alta adhesión de los distintos sindicatos del país, y eso también es una demostración de que Chile ya no está para titulares. Chile está para transformaciones estructurales, y en eso todos los que estamos involucrados en esto tenemos que hacernos cargo. Se nos pasó volando el tiempo y además, como buenos caballeros dejaron a la dama terminando con el discurso. No siquiera interrumpieron. Pero yo quiero agradecerles a todos que hayan estado aquí, a Carlos, a José Miguel, a Sebastián, a Mario por esta conversación súper interesante que hemos tenido, y por cierto a ustedes por acompañarnos siempre los días lunes. Sí, cortito, una sola cosa, el 4 de agosto son las primarias, para que toda la gente vote. Recoleta Independencia, tenemos primarias, bueno, también en Huechuraba. Así que el 4 de agosto toda la gente a votar la primaria ciudadana de la nueva mayoría. Y el próximo sábado, además, acuérdense que el límite para cambiarse de domicilio es el 6 de julio. Las firmas por Giorgio también hasta el 19... Ya, Mario, apoyar. Te doy la posibilidad. Yo también reitero eso. O sea, hay mucha gente que está votando en lugares donde no vive. Ojalá eso se organice, se regularice. Yo voy de candidato por la cisterna, el Bosque San Ramón, así que si me quiere apoyar y está votando hoy día, vive allá y está votando en otro lado, vote donde vive. Ok, ya. Legal, todos los avisos pasados, entonces le quiero agradecer la sintonía también a ustedes y sigan la sintonía de CNN. Nos vemos en un próximo CNN Invita.